Una vez se cerró la era Xavi Hernández, creo que ya no es conveniente darle muchas más vueltas al tema. Lo hecho, mal hecho está. Diría que espero que al menos haya servido de aprendizaje, pero tampoco confío mucho en ello, tengo que ser honesto. Sea como fuere, de lo que tenemos que hablar ahora es de la etapa que está a puntito de comenzar. Parece que es cuestión de horas el anuncio oficial. El arranque de la era Hans-Dieter Flick. Os reconozco que todavía hay muchos aspectos sobre los que no tengo una opinión formada sobre lo de Flick y el Barça. A fin de cuentas, Flick ha entrenado tan solo a dos equipos en la élite. Al Bayern Múnich del sextete y a la Alemania de la eliminación en Qatar. Independientemente de que en un sitio, en un equipo, le fuera muy bien y en otro muy mal, que uno sea un club y lo otro una selección, lo cierto es que tenemos muy poquito con lo que medirle como entrenador. Apenas son 111 partidos en la élite. Por supuesto, aquí hay que incluir la exitosa etapa de Joachim Löw al frente de la Mannschaft, porque Flick era su segundo entrenador. Pero claro, tampoco sabemos cuánto hay de Flick en ese proyecto. Seguramente mucho, fueron muchos años, insisto, era el segundo. Pero no lo sabemos del todo, porque no es lo mismo ser primer entrenador que segundo. Solo hay que recordar que Flick mismamente ya estaba como segundo de Niko Kovac en aquel Bayern que pintaba muy mal y que cuando cambió de entrenador pasó a ser una apisonadora. Lo que me dice todo esto, y también sus etapas anteriores en cuarta y quinta división en Alemania, es que experiencia a Hans-Dieter Flick no le falta. La suya está más que contrastada. Es de hecho el primer entrenador que llega al FC Barcelona como campeón de Europa desde que llegara Luis Van Gaal en 1997. Han pasado ya unos cuantos años, ¿eh? El tema es que no sabemos, o al menos yo no lo sé, hasta qué punto Flick se adaptó a aquel Bayern, o aquel Bayern se adaptó a la idea de Flick. Y como no lo sabemos, no podemos tirar paralelismos con lo que puede hacer ahora en el FC Barcelona. Vimos que al Bayern le metió una dosis de energía, de agresividad, de verticalidad, de físico muy evidentes que desbordaron por completo a todos sus rivales. Porque todos recordamos que al Barça andaluz le mete 8. Pero es que al Borussia Dortmund le mete 4. Al Estrella Roja, al Werder Bremen y al Hoffenheim les mete 6. Al Chelsea le mete 3 en la ida y 4 en la vuelta. Al Eintracht de Frankfurt le mete 5 y al Schalke 0-4 más de lo mismo. Y al León en semifinales le metió un 3-0 de manual. Fue un gran Bayern. Y fue un gran Bayern en parte porque fue muy Bayern. Fue muy alemán. Fue un equipo bastante más vertical y exuberante que la Alemania de Joachim Löw, que decíamos que se parecía un poquito precisamente al Barcelona o a nuestra selección española. También era más vertical el Bayern de Flick que la Alemania de Flick, que al final, oye, terminó en desastre. Por tanto, yo no puedo asegurarlo, no lo puedo asegurar, pero creo que Flick no va a intentar algo tan radical en el Barcelona. Creo que hubo bastante adaptación de Flick a las herramientas que tenía en el Bayern. Y además, hay que decir que no lo creo, primero porque va a ser su primera experiencia fuera de Alemania, lo cual seguramente a Flick le vaya a ir, bueno, le vaya a hacer ir con el freno de mano echado. Y segundo, porque la plantilla del Barça tampoco me parece la más adecuada para esta idea. Y no creo que Flick llegue y quiera imponerles esta forma de entender el fútbol. Dicho todo esto, a mí el girito de tuerca que me parece interesante comentar en este paso de Xavi a Flick es que en realidad no son tan diferentes. En realidad hay bastantes puntos en común, más de los que muchos quieran reconocer. Si lo pensamos, cuando Xavi llega al FC Barcelona confía mucho en los extremos, sobre todo en Ousmane Dembélé. Era el Dembosistema. Ese Barça jugaba muy abierto y muy expuesto, como hizo Flick en el Bayern. Luego en el año de la Liga es verdad que busca controlar más, se juega más pausado, más lento, más posicional, es un equipo menos dinámico, esto es cierto, pero también lo es que hizo de la presión alta su mejor defensa y también su mejor ataque.
como hizo Flick en el Bayern. Y esta temporada, aunque el equipo no haya llegado a buen puerto, Xavi ha buscado de nuevo que su Barça jugase muy arriba y no tuviese miedo a ser vertical, como hizo Flick en el Bayern. Evidentemente existen diferencias y matices importantes, pero menos de los que parece en teoría. Flick quizás rompe con una parte del modelo Barça, eso que denominamos muchas veces ADN Barça. Pero es que también lo hacía Xavi Hernández. A mí la vía alemana, que decía buscar Laporta, siempre me sonaba bien para darle una pequeña vuelta de tuerca a este Barcelona que parecía un poquito oxidado. Y creo que hay un punto medio interesante en el que Flick y el Barça se pueden encontrar. La cuestión aquí, y ya voy acabando, es que en la búsqueda de ese punto medio, Flick tiene que demostrar tener cintura y también ser muy hábil. Y lo va a hacer en una zona que no va a ser de confort para él, como podía ser Alemania o el Bayern, en su país. Y también hay que ver qué capacidad tiene el FC Barcelona de encontrar, en verano, ciertos perfiles que ahora mismo no hay en plantilla y que parecen ser imprescindibles para que Flick pueda desarrollar su idea de juego. Esto está por ver. Para mí, lo que ya sabemos, y es la mejor noticia para el Barcelona, es que el futuro de Hans-Dieter Flick todavía no está escrito. Y digo esto porque creo que todos sabíamos que el futuro del Barça con Xavi Hernández, sin tener la confianza ni de la directiva ni del entorno, por desgracia, ya estaba escrito.